buenos días. Como cada mañana, la televisión cubana transmite en vivo la conferencia de prensa sobre la actual situación epidemiológica en el país. Como ya es habitual, el parte nos llega a través del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del sector. En lo que todo se acondiciona desde el Centro de Prensa Internacional, compartimos con usted algunos datos de la jornada de ayer. Cuba reportó hasta el día de ayer 10 nuevos casos positivos a la COVID-19 para un acumulado total de 1.872 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Afortunadamente, en el día de ayer no tuvimos que lamentar ningún caso de fallecimiento, por lo que Cuba se registra un acumulado de 4 días consecutivos sin ningún nuevo deceso. Nos mantenemos en un escenario favorable, pero siempre las autoridades sanitarias alertan sobre la necesidad de la autorresponsabilidad, del autocontrol, también de la disciplina para no poner en riesgo estos resultados. A manera de titulares, tenemos en esta jornada que se desarrolla en estos momentos y desde muy temprano la Asamblea Mundial de Salud, donde Cuba tendrá su participación a través del ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, sobre las 10:30 de la mañana. Este es un espacio donde las naciones conciertan de alguna manera acciones para enfrentar el comportamiento de la COVID-19. Me dicen que todo se encuentra listo ya desde el Centro de Prensa Internacional. Tenemos este contacto, por eso trasladamos nuestra señal a Héctor Ahmed Velázquez, moderador habitual de estos espacios. Muy buenos días, adelante, colega. Buenos días, como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato, iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSA. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a todos los que nos siguen, a Gisela que nos acompaña como que de la distancia, pero ahí está presente. Y bueno, vamos a ver la información del día de hoy. Nosotros, bueno, comenzamos con la buena noticia de que por quinto día consecutivo nuestro país no reporta fallecidos por el COVID-19. Entonces, no es nada para confiar, pero de todas formas es el resultado de la participación popular y el esfuerzo de nuestros especialistas, de nuestros científicos, con los tratamientos, con las diferentes formas de atención que permiten estos resultados. De esta forma, hasta anoche a las 12 de la noche, habían ingresado en nuestro país 970, en hospitales 970 pacientes. 26 en vigilancia, 649 sospechosos y confirmados 295. En la atención primaria de salud, por nuestros profesionales y técnicos, se vigilan 2.293 pacientes. Para detectar la presencia del SARS-CoV-2 y de la COVID-19, se estudiaron ayer 1.951 muestras en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical, 781, en el del Centro Provincial de Villa Clara, 416, en el del Hospital Hermanos Amejeira, 379, en el de Santiago de Cuba, 217, y en el de La Habana, 158. Como resultado del análisis de estas 1.951 muestras, pues se diagnosticaron 8 personas con la COVID-19. Y de esta forma ya en Cuba se acumulan 83.868 muestras analizadas, de las cuales se han confirmado 1.881 personas con la presencia de la COVID. O sea, el 2,2% de las muestras analizadas han resultado positivas a esta enfermedad. Los 9 casos confirmados en el día de ayer, todos son cubanos, lo cual ha estado sucediendo en los últimos días.
4 son contactos de casos confirmados. De esta forma se acumulan 1.641 casos confirmados en Cuba, el 89,4%, en los cuales se ha podido precisar que son contactos de un caso que ha sido confirmado anteriormente. En 5, 55,5%, no se precisa la fuente de infección, y esto hace que se acumulen 64, 3,4%, que no se ha logrado identificar la fuente de infección de su enfermedad. Se acumulan con fuente de infección en el extranjero 131, la misma cifra que todos estos días, el 7,1%, ya que este es un grupo de riesgo que se ha reducido de manera importante. De los 9 casos diagnosticados, predominio, o sea 6, son del sexo femenino, y en el acumulado sigue siendo el sexo masculino el de mayor grupo, puesto que el sexo femenino, con 921 casos confirmados, representa el 48,9%. 3 del sexo masculino, 3 pacientes del sexo masculino de los diagnosticados del día de ayer, y se acumulan 960, el 51% de los pacientes confirmados en nuestro país. Importante, de los 9, 8 son asintomáticos de los diagnosticados en el día de ayer, y de esta forma ya se acumulan 939, o sea, prácticamente el 50%, 49,9% de los confirmados en Cuba se han detectado asintomáticos, al menos en el momento de su diagnóstico, lo cual evidencia la pesquisa que se hace buscando esta enfermedad, este virus, incluso en personas que no tienen síntomas ninguno. Los 9 casos diagnosticados de ayer, el grupo de menos de 40 años, hay uno de 19, hay uno de 1 a 19 años, hay 6, el mayor número, de 20 a 39 años, de 40 a 59 un caso, y de 60 a y más un caso. Esa es la composición por edades de los casos diagnosticados en el día de ayer. Se confirman casos de La Habana, 3 en el municipio Habana Vieja, los 3 de Villa Clara en el municipio Ranchuelo, 1 en Pinar del Río en el municipio Mantua, 1 en Matanzas en el municipio Matanzas, y 1 en Las Tunas en el municipio Las Tunas. Tenemos que decir que tanto el caso de Pinar del Río en el municipio Mantua como el de Las Tunas en el municipio Manatí son resultado del estudio poblacional que se le ha estado dando información a nuestra población, que se viene efectuando mediante la prueba del PCR en tiempo real, con una toma de muestra de exudado nasofaringio, que ustedes han visto las imágenes que van a las casas seleccionadas en el estudio. Se ha dado una explicación muy detallada de los investigadores que están trabajando en ello, de cuáles las muestras, cómo está representativo todas las provincias del país. Entonces se va a la casa, se toman las muestras, y como resultado de eso, ¿qué es el valor? Yo lo que quiero resaltar, el valor de estos estudios que se están haciendo. Como resultado de eso, pues se detectó un caso en el municipio Mantua, que no había tenido casos confirmados hasta el momento en Pinar, y 1 en Manatí, en Las Tunas. O sea, este estudio lo que nos permite es, como hemos reiterado aquí, detectar personas positivas que si no hubiera, uno diría, si no es por este estudio y no presenta una complicación de la enfermedad o síntomas de la enfermedad, a lo mejor no se hubiera detectado en ningún momento. Y sin embargo, con eso lo que estamos buscando, obtener el mayor número de personas positivas en nuestro país con la presencia del virus, para poderlos aislar, buscar sus contactos,
y hacer las medidas de control, que es lo más importante en esta ocasión. El otro elemento son las tasas de incidencia de casos positivos a COVID-19 por provincia, que cuando miramos el acumulado, pues sigue siendo el municipio especial Isla de la Juventud la tasa más elevada, con 50,4, le sigue La Habana con 42,1, le sigue Villa Clara con 47,5, Matanzas 24,2, Ciego de Ávila 21,3, Santi Espíritu 14,6, Mayabeque 12,5, Holguín 9, Pinar del Río 8,9, Artemisa 6,4, Camagüey 6,3, Cienfuegos 5,9 y Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma con tasas de incidencia por 100.000 habitantes por debajo de 5. Ahora, porque además, y después lo vamos a explicar un poquito más, estamos evaluando qué indicadores sería importante tener para ver la evolución de la enfermedad, porque no es solo decir no hemos tenido fallecidos, que ya ese, si ustedes me preguntan, es una de las principales informaciones, por lo menos por la sensibilidad humana, pero que también hemos ido bajando los casos, pero hay otros aspectos que hay que evaluar para también ver el comportamiento. Y entonces analizamos las tasas de incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, porque muchas, por ejemplo, la isla, es verdad que no ha tenido casos confirmados hace un tiempo, por lo tanto, tuvo una gran cantidad y la tasa acumulada es esa. Sin embargo, en los últimos 15 días, el análisis es diferente. Y, por ejemplo, Matanzas tiene un 6,9, o sea, es la tasa más elevada que tenemos en nuestro país en los últimos 15 días, y lo he visto, que se ha informado en la televisión, en los noticieros, el evento que ocurrió en el Hospital Faustino Pérez de esta ciudad. La Habana le sigue con 5,7, Villa Clara con 2,8, Ciego de Ávila 2,1, Camagüey 1,4, Santi Espíritu 0,9. De ahí vienen el resto de las provincias: Holguín 0,8, Mayabeque 0,5, Artemisa 0,4, Las Tunas 0,4, Pinar 0,3, La Isla con 0,1 por 100.000 habitantes. Y eso sería lo más importante. Y podemos decir que Cienfuegos, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, estas 4 provincias no han tenido casos confirmados en los últimos 15 días. Ahora, y no pierdo la oportunidad de reiterar, eso no quiere decir que en estas provincias no hay riesgo. Y nos lo acaba de demostrar ahora el estudio que estamos haciendo poblacional en 2 territorios que no teníamos identificados como con transmisión, y donde encontramos personas que tienen el virus, tienen la enfermedad y, como es natural, pueden transmitir. Por lo tanto, no hay ninguna eliminación de las medidas de restricción, aún en aquellas provincias, en aquellos municipios, en aquellos territorios que no tienen transmisión evidente, pudiéramos decir. Por lo menos no se ha hecho evidente. Al incorporarse estos 2 municipios, pues indiscutiblemente ya son 112 municipios que han confirmado casos de COVID-19. Se incorpora el municipio Mantua en Pinar del Río y el municipio Manatí de Las Tunas. Esta es la información, y que nosotros se la damos en detalle a nuestra población. Ahí están transmitiendo unas imágenes de este estudio muy bueno en la provincia de Cienfuegos. Este se está haciendo en toda Cuba,
cómo toman las muestras, cómo llenan una encuesta epidemiológica que permite hacer el trabajo una vez que se ha confirmado el caso y después hacer un análisis que va a permitir presentar los resultados de estos estudios que estamos efectuando en nuestro país. Y reitero, se está haciendo en todas las provincias de nuestro país a población que no tiene síntomas. Se selecciona la casa, se va ahí, se muestrean todas las personas y no precisamente los que tienen síntomas. Así tenemos 1.881 pacientes diagnosticados con la enfermedad acumulado en nuestro país. De ellos se mantienen ingresados confirmados 295. Esto es lo que algunos especialistas le llaman los casos activos. De esos 295, el 96,9%, o sea, 286, tienen una evolución clínica estable, presentan lamentablemente 79 fallecidos. Esto nos da una letalidad de 4,2% y esa letalidad en comparación con la región de las Américas pues se mantiene en el lugar número 14. Nosotros estamos insatisfechos con esa letalidad, pero en comparación con el resto de los países de la región se mantiene en el lugar número 14. La letalidad de la región es de 6,01 y 12 países tienen letalidades o tasa de letalidad por encima de las Américas. Significamos siempre la situación en México con 10,7, en Ecuador con 8,2, en Canadá 7,49, Brasil 6,71, que se está hablando de que si va a ser el epicentro de la epidemia en la región, Estados Unidos 6,05 y los países del Caribe, un grupo de ellos con letalidades un tanto más altas. Siempre mencionamos los 2 pacientes que se evacuaron de nuestro país al principio de la pandemia y como dijimos ya al principio, con los 79 fallecidos, tenemos 10 altas en el día, eso reacumula 1.505 personas de las 1.881 que han sido diagnosticadas, que han sido dadas de alta, que están recuperadas. Eso es el 80%, ese es otro indicador favorable que nosotros analizamos. Y aunque son 10 altas, porque ya cada vez, al ir teniendo menos casos confirmados, pues también las altas van disminuyendo. Sin embargo, hoy también, que es un elemento importante, que además se pone en las curvas que hemos presentado aquí, hemos tenido más altas que casos ingresados. Tenemos lamentablemente 2 críticos y 7 graves. Un crítico menos que el día de ayer y la misma cantidad de pacientes graves que en el día de ayer. Los 2 críticos, uno es de aquí de La Habana y está en el Hospital Salvador Allende, y uno está en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara. De los 7 graves, 4 son de aquí de La Habana, 3 están en el Hospital Salvador Allende y uno en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto, de aquí de La Habana. 2 en Matanza, en el Hospital Militar Mario Muñoz, y uno en Holguín, en el Hospital Fermín Valdés Domínguez. El movimiento migratorio prácticamente nulo, solamente entraron 4 tripulantes extranjeros ayer de un vuelo procedente de Panamá, y sí se efectuaron ayer 717 personas que salieron, entre cubanos residentes, extranjeros, tripulantes, con vuelos que se dirigieron a España, Portugal, Italia. También vimos un reportaje en la televisión de la salida de un grupo de españoles
que regresaban a su país. De esta forma, en Cuba hoy se mantienen 5.538 emigrados y 3.827 extranjeros, para un total de 9.365 visitantes, cifra que no cambia mucho de un día para otro. La cifra de extranjeros en casas de arrendamiento hospedados tampoco se modifica, 931, y fundamentalmente en Santiago, Plaza, Centro Habana y Playa, aquí en La Habana. El mundo, hoy se está efectuando la 73 Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. La televisión cubana ha estado transmitiendo su desarrollo, se está haciendo de forma virtual. Nuestro ministro de Salud Pública va a participar y los presidentes los ministros de salud del mundo están haciendo su exposición de los compromisos, de las acciones que vienen desarrollando, porque es la única forma que se tiene de poder controlar esta enfermedad. No obstante, se mantienen los 185 países con casos confirmados de COVID-19, una importante cifra de casos confirmados ayer, 94.058. Ya esto hace que se acumulen más de 4,5 millones de personas confirmadas, 4.597.894 casos confirmados. En un solo día, 4.293 fallecidos y un acumulado de 311.588. Eso da una letalidad de un 6,78%, similar al día de ayer, pero una letalidad alta de esta enfermedad. Específicamente en nuestra región, la región de las Américas, se confirmaron ayer 52.056 personas y se acumulan 49.566 casos confirmados. Ya esto representa el 2.049.566 casos confirmados, que ya representa el 44,58% del total de casos reportados en el mundo. Fallecen 2.685 personas en nuestra región y se acumulan 123.091 fallecidos, para una letalidad que ya habíamos mencionado hace unos minutos de 6,01. Esta es la situación de Cuba, esta es la situación del mundo. Entre las noticias que estábamos revisando, una preocupación con la aparición de casos confirmados de fallecidos en el continente africano, por la situación que algunos tienen en cuanto a su sistema de salud, en cuanto a las posibilidades de enfrentar la pandemia, además de algunos problemas que existan en algunos de estos países, que sería una gran complicación para el mundo. No podemos verlo como un problema del continente africano, sino es un problema para el mundo si esto llega a tener una magnitud mayor de lo que tenemos hasta el momento, que ya es bastante, para decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, estamos a disposición de las preguntas que puedan tener. Comenzamos entonces, doctor, la ronda de preguntas. La primera pregunta, formulada por la cadena de televisión internacional Russia Today, y dice lo siguiente: ¿cómo afecta el bloqueo de Estados Unidos a Cuba en la adquisición de insumos de protección sanitaria frente a la actual pandemia? Bueno, nosotros se han hecho algunos reportajes, algunas entrevistas con el equipo de trabajo, sobre todo de Medicuba, que es la empresa importadora de los productos médicos en nuestro país, y se han puesto ejemplos. Nosotros directamente con Estados Unidos no podemos comprar muchos recursos, no solo son los medios de protección, son medicamentos, son equipos,
son a veces reactivos para algunos incluso de los equipos que ya tenemos aquí en Cuba, y eso se ha explicado en detalle. Discutiblemente el bloqueo, que cada vez es mayor, que cada vez es más férreo, pues hace que tengamos que comprar en países distantes, incluso muy distantes, como es China, la Unión Soviética, otros países, tengamos que comprar recursos que pudiéramos adquirir aquí en un lugar cercano con un costo mucho menor. Pero bueno, eso no nos ha limitado. Sabemos que el Estado, el gobierno cubano, para la salud no tiene límite, lo que sea necesario, además de que hemos recibido donativos de todos estos recursos, de China, a través de organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana, la UNICEF, el Fondo Mundial, PNUD. O sea, se han recibido donativos de estos recursos que han hecho que junto con eso y los que hemos adquirido en muchos países, pues podamos contar con los medios diagnósticos, con los tratamientos que no sean de producción nacional, con reactivos, con los medios de protección que también hemos recibido, además de los que se producen por la industria cubana. Pero indiscutiblemente nos afecta de una manera importante. Agencia Francesa de Prensa pregunta lo siguiente: ¿qué medidas de seguridad desde el punto de vista epidemiológico han pensado tomarse una vez que el país empiece a retomar actividades y reabra sus fronteras? ¿Cómo avanza la elaboración de esos protocolos? Bueno, en eso venimos trabajando, es una indicación del gobierno, del partido, del Estado cubano. Venimos trabajando todos los organismos. Salud Pública, como órgano rector, bueno, pues tiene que elaborar muchas de estas medidas y tiene que dictar un grupo de disposiciones sanitarias que se deben de cumplir por otros organismos. Reitero, todos venimos trabajando, debemos de presentar en los próximos días nuestros planes. Insisto en que no se ha tomado ninguna decisión de abrir ninguna frontera acá, y sí, para el día que esta decisión se tome, pues tener todo muy bien definido. Muchas cosas son que quedan en el sector de la salud, pero muchas cosas son de las que se tienen que implementar por parte de todos los organismos para cuando esto suceda. No va a ser de una forma brusca, sino que paulatinamente, muy a tenor con lo que está pasando en el mundo. Y yo reitero, y como hemos analizado, hay cosas que vinieron para quedarse. Hay medidas que se han adoptado para enfrentar esta gran pandemia que indiscutiblemente tienen que quedarse. Pudiéramos decir hasta qué momento vamos a usar el nasobuco. Eso lo irá diciendo el comportamiento del mundo y el comportamiento de nuestro país. Ha quedado claro que el personal de salud a todas las instancias para enfrentarse a pacientes es importante y se le va a exigir su cumplimiento. Las medidas de lavado de las manos, desinfección de superficies, desinfección de las manos, distanciamiento de las personas, actividades públicas, la situación de las escuelas cuando comience el curso escolar, cuando comience las universidades. Todas estas cosas se está evaluando cómo se va a hacer paulatinamente y qué medidas van a quedar para cuando eso vaya ocurriendo. Que son medidas, como también yo he dicho aquí en muchas ocasiones, que nos van a servir
para la COVID, para los procesos respiratorios, para la enfermedad diarreica aguda y para muchas enfermedades que hoy, si bien no son un gran problema de salud, pero sí es importante que sigamos disminuyéndolas en nuestro país. Es lo que podemos decir. Un usuario en Twitter comenta lo siguiente: existe percepción de que solo han muerto por la COVID-19 en Cuba personas con padecimientos anteriores, enfermedades crónicas o cáncer, o asociadas a problemas como el alcoholismo. Esto puede afectar la percepción de riesgo de las personas. Aunque se sabe que hay grupos de riesgo, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué territorios del país tienen mayor índice de mortalidad? Bueno, la letalidad ya lo hemos dicho, y de mortalidad general, retomando lo que vimos ayer de que la mortalidad en Cuba está determinada por los fallecimientos por enfermedades no transmisibles, fundamentalmente son 9 de las 10 primeras causas de muerte, pues eso tiene para cada enfermedad una tasa para cada provincia. Eso quizás sería objeto de análisis y presentación en otro momento. Ahora, el riesgo de agravarse, de caer en un estado crítico, de lamentablemente fallecer, lo tiene cualquier persona que adquiere esta enfermedad. Es una enfermedad que tiene un grupo de particularidades en su evolución, con problemas de coagulación y demás, que muchas veces el desenlace es fatal. Es cierto que las personas que tenemos alguna enfermedad asociada, sea una hipertensión arterial, una enfermedad cardiovascular, una insuficiencia renal, de una diabetes mellitus, pues es verdad que esas personas pues tienen muchas más probabilidades, y esa es la insistencia y la razón por la cual, las personas de una determinada edad, esa es la insistencia por la cual este es el grupo de población que más se preserva, no por la posibilidad de adquirir la enfermedad. Adquirirla la tenemos todos, desde un niño de meses hasta una persona, como hemos visto aquí, de 90 y pico de años. Pero indiscutiblemente estos son factores que hacen que la evolución sea más tórpida en el caso del COVID y de muchas otras enfermedades. Por eso esta es una población que se protege, conocemos todas las medidas de prevención, el Prevengo, la biomodulina, el interferón que se administra a estos grupos de población y que permiten que estén en un mejor estado, pero tienen un riesgo un tanto mayor. Ayer me preguntaba una persona, algo que yo toqué aquí hace varias conferencias, bueno, y los pacientes seropositivos al VIH tenemos más probabilidades, ¿no? La probabilidad de adquirir la enfermedad es la misma, y si el paciente seropositivo tiene su tratamiento antirretroviral, está estable, tiene su carga viral controlada, pues las complicaciones serían las mismas que cualquier otra persona. Claro, si no tiene esta condición, pues sería un factor que también pudiera influenciar en su evolución, no en que la quiera o la deje de adquirir. Es lo que podemos decir. Otro usuario, doctor, formula las siguientes interrogantes. ¿Qué pasa con los pacientes que no son negativos después de los 14 días y el segundo PCR? ¿Qué se hace con ellos? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, los aspectos inmunitarios de esta enfermedad son todavía un poco en estudio. No digo que desconocidos, sino en estudio. Y se ha visto eso, no en Cuba, en el mundo entero, que se repite. Incluso hay personas que mantienen su positividad a la prueba a pesar de transcurrir 15 días, un mes, 2 meses. Se describe en el mundo más tiempo. Ahora, en Cuba el protocolo que tenemos es que, como se sabe, después de 14 días de ingreso, después del inicio de los síntomas,
se repite la prueba, si es negativa, sigue ingresado, se le repite a los 5 días, si es positiva, si vuelve a ser positiva, se mantiene en estudio y hasta ahora hemos logrado que se negativice. Pero mientras esté positivo, pues no se da el alta hospitalaria. Y después entonces se repite a los 15 días de haberle dado el alta hospitalaria y generalmente nos da negativo. Si es positivo, entonces se hace un análisis clínico epidemiológico en cada uno de estos casos. Ahí yo decía estos problemas de inmunidad a veces no muy bien conocidos, porque también hemos encontrado algunos artículos y en el cual se habla de que lo que queda es una fracción muerta del RNA del virus. Es un aspecto técnico, ¿no? Pero ¿qué es lo que se está tratando de demostrar? Que esas personas que ya han pasado ese periodo de tiempo tan largo, muchas veces la positividad no está en relación con el virus vivo y con capacidad de contagiar a otras personas, sino con fracciones muertas del RNA de este virus, que hace que la prueba se mantenga positiva. No obstante, en nuestro país los pocos casos que hemos tenido que se han mantenido positivos, se han mantenido ingresados hasta su negativización, y si después han dado positivo, bueno, pues también se ha mantenido con una restricción y un seguimiento por nuestro personal de salud hasta que se logre la total negativización, que por suerte es una cifra baja en comparación con el número de casos que se han confirmado. Doctor, así terminamos la ronda de preguntas. ¿Alguna última aclaración? Yo creo que ha sido suficiente. Solo agradecerles a ustedes, a todos los que hacen posible esta transmisión y a nuestro pueblo que nos sigue todos los días. Muchas gracias. El agradecimiento para usted, para los corresponsales por sus preguntas, usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia. Y ha sido la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país, a cargo, como ya es costumbre, del doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del sector. Cuba registró en el día de ayer 9 nuevos casos positivos a la COVID-19 para un total de 1.881 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Aquí usted tiene el apoyo gráfico, el total de muestras estudiadas 1.951 para un total de muestras estudiadas hasta este momento 83.868. Siguen siendo alentadoras las noticias, pero siempre la alerta del doctor Durán va dirigida a controlar, a seguir cumpliendo con las medidas de autoprotección, esas medidas de restricción y de distanciamiento físico para no poner en peligro los resultados logrados hasta este momento. De este total se mantienen ingresados confirmados 295 personas, de ellos 286 presentan una evolución clínica estable, se acumulan 79 fallecidos. Creo que sigue siendo noticia el hecho de que Cuba ya va por 5 días consecutivos en que no lamenta un nuevo deceso. Se mantiene la cifra de 2 evacuados, se reportan 1.505 altas, 10 en el día de ayer, y se mantienen 2 personas críticas y 7 graves. Entre los datos más curiosos de esta jornada destaca que de los 9 casos confirmados, todos fueron cubanos. Se mantiene el ascenso del número de los asintomáticos, 8 de estos 9 fueron asintomáticos. También el hecho de que la residencia por provincias y municipios, hoy las 2 provincias más representativas sean La Habana con 3 casos en el municipio Habana Vieja y Villa Clara con 3 casos del municipio Ranchuelo. Veíamos como dato curioso también que en Pinar del Río un solo caso reportado en el municipio de Mantua, y también en Las Tunas un solo caso reportado en el municipio de Manatí, debido al resultado del estudio poblacional
Nacional de Cero Prevalencia y Prevalencia de la COVID-19 que se desarrolla en nuestro país para diagnosticar las personas contagiadas. Decía el doctor Durán que gracias a este estudio se pudieron diagnosticar estas dos personas, estos dos nuevos casos, uno perteneciente al municipio Mantua en la provincia de Pinar del Río y otro en el municipio Manatí de Las Tunas, y nos sigue quedando un caso correspondiente al municipio de Matanzas. El comportamiento de la enfermedad a nivel mundial, por el interés de muchas personas, también lo repetimos a esta hora, sigue ascendiendo el número de casos confirmados, 4.597.894, el total de fallecidos 311.588 para una tasa de letalidad de 6,78, y usted conoce que azota ya a 185 naciones. El comportamiento de la enfermedad en la región de las Américas también preocupante, dice el doctor Durán, siempre convulso este desarrollo. Por su importancia, lo reiteramos, la cantidad de casos confirmados en la región, 2 millones, ya rebasa los 2 millones de contagiados, 2.049.566, un total de fallecidos de 123.091 y una tasa de letalidad de 6,01. Al ser interrogado en la ronda de preguntas de la prensa nacional y extranjera, el doctor Durán insistía en algunos temas, entre ellos en cómo impacta el bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba, sobre la adquisición de insumos médicos. Bueno, se refería al negativo impacto que tiene sin duda alguna en el Sistema Nacional de Salud y a la respuesta de nuestro gobierno para garantizar los medios de protección necesarios para el personal de salud. También se refería a las medidas de seguridad. En este caso hablaba de que es necesario continuar con el uso del nasobuco, con las medidas de desinfección orientadas, también con las medidas de distanciamiento y aislamiento para evitar no arriesgar los resultados hasta este momento. Se preguntaba qué medidas van a quedar, cuándo terminará. Bueno, él insistía, todavía no podemos levantar estas medidas, hay que continuar desarrollando un plan de contención, de autocontrol, sobre todo de la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad terrible y que nuestro país ha dado una respuesta muy exitosa hasta este momento en su control. De este tema, de cómo Cuba sigue enfrentando la pandemia en diversos territorios, estaremos conversando en minutos. Usted no abandone nuestra sintonía porque tenemos más informaciones que compartir. Como joven que soy, vengo a hacerle un llamado a todo el pueblo cubano, sobre todo a los jóvenes. Quedémonos en casa, cuidemos a nuestra familia, sobre todo a los ancianos. Hagamos proyectos en nuestras casas con nuestros familiares, cumplamos con las medidas sanitarias, cumplamos con el distanciamiento social y sobre todo, protégete. Así es, protegerse y proteger a los suyos sigue siendo la autoprotección la mejor vacuna contra la COVID-19. Y nosotros hoy vamos a estar hablando de investigación, vamos también a estar hablando de publicaciones y del desarrollo de muchísimos artículos relacionados con la pandemia en nuestro país. Por eso recibo con muchísimo gusto, es un gran privilegio hoy tenerla aquí a la doctora Iliana Alfonso, quien es la directora del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, más conocida entre los cubanos como Infomed, la directora de Infomed aquí en esta transmisión especial. Doctora, bienvenida. ¿Cómo ha participado Infomed y cómo participa hoy en el enfrentamiento a la COVID-19? Bueno, ante todo, buenos días, muchas gracias, siempre es un placer compartir en este espacio y buenos días a nuestro pueblo también que se levanta tan temprano esperando pues las noticias tan interesantes alrededor de la epidemia. Yo creo que antes de decir la participación de Infomed, hay que decir que desde los inicios, bueno, de diciembre del 19, que se gesta toda esta, desde la epidemia desde China, bueno, pues ya desde el mes de enero
ahí nuestro ministerio, nuestro país, nuestro vicepresidente, por así decirlo también. Bueno, ahí se formó también un grupo, dentro de ese grupo de expertos, un grupo de ciencia, del cual no voy a dedicar mucho espacio, porque la doctora Iliana, ya en muchos espacios se ha hablado de eso. Y es ahí la introducción de lo que es el observatorio científico. ¿Qué es lo más importante cuando hay una epidemia? Es el manejo del dato. Bien, de eso estuvimos hablando hace algunos días acerca de la infodemia, del dato, de la información, de la desinformación. Y es ahí precisamente la importancia de sostener un observatorio científico. El concepto como tal, si hablamos de ello, es monitorear, no solamente capturar una información, sino es trabajar esa información, trabajar ese dato primario, convertirlo, analizarlo y de tal manera que sea capaz de generar un nuevo conocimiento. Por eso es todo el flujo y es ahí precisamente el papel de nuestro centro. Doctora, todos los cubanos conocimos aquella aplicación desarrollada por Infomet en sus inicios y también hacía mucha referencia el presidente cubano una y otra vez sobre la PECALI cubana dedicada al comportamiento de la pandemia, cómo sucedía en el mundo, cómo en Cuba. Así comenzó, incluso desde mucho antes. Exacto, desde mucho antes. Yo creo que vamos a hacer hasta un artículo que diga cómo ha sido la información desde el inicio de la epidemia. Yo creo que es justo y que quede para, como decimos nosotros, biográficamente hablando, ¿no?, para la historia. A ver, como bien tú decías, esto surge desde antes del APK, esto surge con nuestras páginas, que hay que decir que Infomet como portal, bueno, siempre representa todo lo que es y acompaña todo lo que es la toma de decisión, todo lo que es la información veraz. Yo creo que eso es muy importante y se ha demostrado en estos días. ¿Son los datos que maneja el doctor Durán durante la conferencia? A ver. Algunos de estos datos. Sí. Yo creo que, a ver, vamos a decir que hay un portal oficial. Nuestro ministerio tiene su portal oficial, que es donde están esas fuentes oficiales. Esos datos surgen, los datos primarios de nuestro ministerio, que también se consultan en sus páginas web y nosotros acompañamos el proceso también como fuente de información, acompañando todo ese flujo de información. Hay algo interesante que sí me gustaría, y por el rango quizás del tiempo que tengamos, me gustaría decir que lo primero fue la página, efectivamente, después fue la APK, pero acompañando el observatorio se convierte en un servicio más. Y hay que decir que existen nuevos productos. Esos productos que diariamente acompañan la toma de decisión de la información, acompañan la investigación científica de ese grupo, bueno, de expertos del cual participamos y me honro muchísimo de estar en ese grupo. ¿Se publican los resultados también? Exactamente. Y ahí quería llegar. No quería dejar de decir eso. Hoy se está lanzando la página, aunque existe desde el mes de febrero esos boletines, esa información diaria, pero de alguna manera queremos hacer partícipe a nuestro pueblo que siempre conoce Infomet, conoce su portal y puede, ahí está en pantalla, ustedes lo van a visualizar, o hay varias noticias que pueden ver, el estudio que se hacía referencia, una entrevista muy interesante, y ahí está el observatorio que ustedes pueden de alguna manera acceder a él y van a encontrar los productos que desde el mes de marzo, aunque comenzó en febrero, desde el mes de marzo se convirtieron en productos diarios. Un boletín semanal de evidencia y informaciones que es en forma de tabloide con lo mejor de la ciencia, con lo mejor de los artículos. Y voy a hablarte de la publicación. En estos momentos hay que decir que hay ya prácticamente más de 50 publicaciones. ¿Dónde van a estar reflejadas? En nuestras revistas cubanas. Bien, y no solamente en nuestras revistas cubanas, aquellas que están ranqueadas, esos comités editoriales que están lanzando diariamente esos números especiales para que esos autores tengan. Tenemos en pantalla algunas publicaciones. Sí, ahí están los tabloides, están las evidencias, que pueden acceder a ellos tan libremente. Usted simplemente con un ligero clic
va a acceder a la publicación y puede descansar. Doctora, le propongo hacer una pausa porque Ok. es muy interesante todo lo que Muy nos bien. cuenta, sobre todo de las publicaciones y de cómo nuestros científicos trabajan también en resultados, en una información veraz para que la población pueda tener acceso a ella. Y se ha hablado mucho del estudio de cero prevalencia y prevalencia de la COVID-19 en nuestro país. Cuba desarrolla esta investigación para conocer de qué manera ha evolucionado la COVID-19 durante todo este tiempo. Se trata de un estudio poblacional que aportará datos sobre el estado inmunológico de los cubanos frente al SARS-CoV-2 y los principales factores de riesgo ante el coronavirus. Con más detalles, la periodista Diana Rosa Slaster en el Observatorio Científico. Hola, un placer saludarle. A sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, científicos cubanos desarrollan un estudio de cero prevalencia y prevalencia de la COVID-19 en el contexto nacional. Pero, ¿qué significan con exactitud esos términos? ¿Cómo se ha organizado el esquema para la toma y el análisis de las muestras? ¿Cuáles son las expectativas que genera el estudio poblacional en curso? Con el estudio de prevalencia, los científicos buscan identificar entre las personas que participan en la investigación la presencia del SARS-CoV-2 en el momento en el que se toma la muestra. Por eso, durante la primera etapa, ya en desarrollo, se realizan exudados nasofaringeos. El objetivo es detectar material genético del coronavirus mediante pruebas de PCR en tiempo real. Mientras, los estudios de seroprevalencia permiten determinar la respuesta inmune que ha desarrollado la población cubana ante el virus. Para ello, y según explicó a este equipo la doctora Vivian Noriega Bravo al frente del estudio, en una segunda etapa los especialistas analizarán a partir de muestras de sangre la presencia de inmunoglobulinas del tipo G. Estos anticuerpos se detectarán gracias al sistema de diagnóstico desarrollado por científicos cubanos a partir de la tecnología Suma. La investigación epidemiológica en general es de hecho una pesquisa, sin embargo el término pudiera confundir porque no estamos intentando pescar, no estamos intentando captar casos que estén ocultos, sino específicamente, capturar cuál es la realidad global. Obviamente, si aparece algún caso de enfermedad en ese proceso, pues seguirá el curso de atención que está prevista por nuestro ministerio para cualquier caso de esa naturaleza. ¿Y de qué manera se ha organizado cada uno de los momentos del estudio? Con el 12 de mayo como fecha de inicio, la medición se acompaña de cuestionarios que permiten caracterizar a una muestra representativa formada por 4.000 ciudadanos residentes en 1.300 viviendas de 263 áreas de salud. Esta es una muestra compleja que se ha diseñado con una importante participación del azar. Ese es un elemento medular importante para que nosotros podamos decir que es una muestra que representa toda la realidad del país. La representatividad es un concepto fácil de entender. Ustedes pueden imaginarse una maqueta de un edificio, por ejemplo, es una representación del edificio, no es el edificio. Bueno, esto también es una representación de una realidad dinámica y eso es básicamente lo que nosotros queremos conseguir. Eso establece que puede ser que caiga una familia y la familia vecina de al lado no cayó porque el azar no la determinó, pero eso para nosotros no es crucial porque nosotros basta con que haya un conjunto de familias que representen, que expresen la realidad de la nación en términos de la epidemia que estamos viviendo para poder entender mejor esa dinámica y esta epidemia y su desenvolvimiento. Cada 21 días, los especialistas tomarán nuevas muestras a esas personas hasta concluir el estudio el 14 de julio. Si bien el estudio consta de 4 momentos, el primero de ellos, que ya arrancó, es lo que le llamaríamos los epidemiólogos una línea de base. Ese es un elemento referencial que nos va a permitir no solo ver cómo evoluciona esta epidemia en este momento, sino también cómo pudieran expresarse otras dolencias que alcancen proporciones epidémicas de tipo respiratorio en un futuro, quizá dentro de un año. Por lo tanto, estamos construyendo una herramienta útil para la toma de decisiones del Ministerio de Salud Pública, no solo en relación con esta epidemia, sino en términos más generales.
El protocolo de esta investigación es resultado de un esfuerzo colectivo que articula a científicos de diversas áreas del conocimiento. Junto a ese capital humano, las características del sistema de salud de Cuba también viabilizan el estudio. Tales como contar con una red piramidal de atención primaria que funciona en un marco de medicina pública, y también el hecho de que contamos con una población con un alto nivel de comprensión y sobre todo con un alto nivel de confianza en las demandas del Ministerio de Salud Pública, sabedora de que todo lo que hacemos es para el bienestar general y para conjurar todas las acechanzas que esta epidemia nos presenta. En el universo científico, el resultado de una investigación puede ser más o menos alentador, pero en cualquier caso tendrá utilidad. Si encontramos muy pocas personas con COVID-19, pues nos pondremos contentos porque tendremos poca circulación de la enfermedad. Si encontráramos muchas, pues también nos daría información que permitiría de alguna manera establecer medidas más efectivas. Entonces, cualquiera sea el resultado, eso es bueno porque lo que importa es conocer lo que efectivamente está ocurriendo. Por estos días en todo el mundo se habla sobre la posibilidad de levantar las medidas de confinamiento. En ese camino, los resultados del estudio de seroprevalencia y prevalencia de la COVID-19 en Cuba contribuirán al diseño de políticas ordenadas y seguras para regresar a la vida normal cuando las condiciones lo permitan. Seguimos conectados a través de las redes sociales y el correo electrónico. Tenga una provechosa semana. Igual para ti, Diana Rosa, es Láster siempre con interesantes asuntos desde el Observatorio Científico. Y nosotros continuamos hablando con la doctora Iliana Alfonso, directora de Infomet. Nos quedamos en el tema de las publicaciones. ¿En qué consisten, doctora, y dónde podemos encontrarlas sobre el comportamiento de la COVID-19 en nuestro país? Bueno, yo creo que la publicación es la obra cimera de lo que cierra todo lo que es la investigación. Y es por eso que se hace tanto hincapié en que esos resultados cubanos estén de alguna manera visibles, no solo a territorio nacional, sino visible también de nuestra ciencia cubana, lo que ha hecho, lo que ha aportado ante el desarrollo de la epidemia, como experiencia futura. Bueno, hablando del entorno donde se van a publicar, hay diferentes variables de las publicaciones periódicas, ¿no? En primer lugar están nuestras revistas cubanas, que como tú conoces tenemos una editorial de ciencias médicas. Así es, que con muchísimos aportes en esta batalla. Muchísimos aportes también. Y bueno, van a ser protagonistas de esos números especiales. No demerito también las otras revistas que no pertenecen a nuestro sistema y que también aportan. Por ejemplo, el número primero especial que sacó la Academia de Ciencias de Cuba en sus anales de la Academia de Ciencias. Pero también, ¿qué vamos a hacer? Ya está hecho. Vamos a lanzarlo próximamente. Hoy por el exceso de las noticias que teníamos exceso, pues teníamos muchas. Mejor tener colchón editorial y muchas noticias que decir. Vamos a poner también un repositorio que ya está creado, donde van a estar depositados para ser visible, para ser más accesible, no solamente desde la publicación, desde el sitio de la revista cubana, sino también desde ese repositorio, donde van a estar los mejores artículos que van a estar enlazados de los que se usaron en los productos electrónicos que te hablé anteriormente, de Evidencia y Tabloide, pero además también esos artículos cubanos. Y de alguna manera los autores cubanos van a tener ese espacio para poder encontrar de manera rápida su producción científica, por así decirle. Yo creo que, volviendo al tema inicial, yo creo que el manejo de la información ha demostrado una vez más la importancia de la misma. Yo creo que el dato es muy importante. Y además el manejo incluso estadístico. Exactamente también. Yo creo que un buen dato, confiable, veraz, es muy significativo y ayuda mucho a la toma de decisiones. Y quedó demostrado en el transcurso de esta epidemia. Una de las características que siempre se ha señalado es que Cuba desde el principio ha sido totalmente transparente en el manejo de la información, y muestra de ello, por supuesto, es el parte habitual que nos llega a través del doctor Francisco Durán cada mañana. Doctora,
Ahora bien, solo hablamos de publicaciones en Infomet. ¿Qué otros formatos hoy se están pensando para trasladar información, sobre todo a la población? La población es muy ávida en este tiempo, doctora, en que está en la casa, en que además sigue el desarrollo de la enfermedad, no solamente en Cuba, sino también en América Latina, en el mundo en sentido general. A ver, yo creo que en estos momentos nuestra población, de hecho, es una población culta, es una población que está acostumbrada a interpretar inclusive la información. ¿Bien? Por lo tanto, los espacios informativos, esto que tenemos, esto es un espacio más. Los partes que está dando Durán todos los días por la mañana, el doctor Durán, que cariñosamente le decimos Durán, los espacios de la mesa redonda, esos sistemas también, todas esas informaciones diarias, esos también, los medios de prensa que están jugando un papel fundamental en estos momentos también. Lo que sí es bueno, y voy a tomar tus propias palabras, la información desde el inicio que se ha estado aportando a nuestra población es veraz, es transparente, es coherente y sobre todo con datos que realmente salen de esas investigaciones, de esas encuestas que a diario se hacen y de esos partes que titánicamente se recogen diariamente por nuestro personal. Bueno, doctora, le propongo hacer una pausa porque todavía tenemos mucho más que conversar sobre el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, más conocido por usted por Infomet. De este vamos a estar hablando porque recientemente también cumplió años Infomet con una larga tradición en Cuba de investigaciones, de publicaciones. Pero este es el momento de la solidaridad, porque desde España muchos amigos se comunican día a día con nosotros para mostrar su orgullo y amor por Cuba. Hoy compartimos algunos comentarios, en próximos contactos conversaremos con muchos otros. Así lo asegura la periodista Diany Flores con un contacto desde Cuba Visión Internacional. Hola, qué bueno que nos volvemos a encontrar en este espacio en el que hacemos contacto con varios amigos del mundo que nos envían mensajes de solidaridad. Vamos a atravesar el océano y directamente desde España son muchas las personas que han querido comparecer en este espacio. Escuchemos. Quiero expresar mi gratitud por las misiones sanitarias que está llevando a cabo el gobierno y el pueblo de Cuba con una cincuentena de países a lo largo de todo el mundo. Es una misión que tiene que ver con un internacionalismo en estos momentos en el que la nación queda sobrepasada por la enorme pandemia a la que nos encontramos. Y también, ya que estoy, quiero expresar mi repulsa ante el bloqueo que el pueblo de Cuba está sufriendo desde hace tantos años por parte de los Estados Unidos y de muchos países de Europa. Pero más que nada, quiero expresar mi gratitud a este pueblo que nos da, una vez más, una lección de historia. Desde Galicia, desde las raíces de Fidel y de Raúl, en nombre del Comité Nacional do Partido Comunista dos Traballadores da Galiza y como militante de la solidaridad en la Asociación Francisco Villamil, una vez más repudiamos el genocida e ilegal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Su recrudecimiento en esta situación de pandemia internacional lo convierte, si cabe, en más criminal. Pero al mismo tiempo que ellos se cubren con su vileza, brillan en lo más alto las brigadas médicas cubanas tan necesarias hoy para los pueblos. Y es que, más que apoyar a Cuba, nos apoyamos en Cuba, en la fuerza de su ejemplo y de su solidaridad. Cuba es la frustración del imperialismo. Cuba es nuestra esperanza. Y quiero enviar un fraternal saludo al pueblo de Cuba y a su revolución, que llevan más de 58 años soportando la agresión imperialista de los Estados Unidos y su brutal bloqueo económico. A pesar de esto, Cuba nunca ha dejado atrás su tarea internacionalista. En esta ocasión, como en muchas otras, ha enviado miles de médicos a diversos países del mundo a luchar contra el COVID-19. Nuestro más profundo agradecimiento, nuestra solidaridad internacionalista. No estáis solos y seguiremos luchando y defendiendo la revolución cubana. Hasta la victoria, siempre. Desde aquí quiero denunciar el criminal bloqueo económico del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano. Y no solo eso,
quiero aprovechar también este momento para agradecer al pueblo de Cuba su solidaridad mundial en este momento de crisis del coronavirus, a través de las brigadas médicas y a través del desarrollo científico-técnico buscando una vacuna y un tratamiento adecuados contra el virus. Aquí en nuestra comunidad, la Diputación de la provincia de Soria pidió apoyo al gobierno de Cuba y a través de la embajada cubana se dio el ok a que médicos cubanos pudieran llegar a atender las necesidades médicas que tenía la población en Soria. Sin embargo, la presión de grupos de derecha y de extrema derecha ha impedido que esto pueda llevarse a cabo. Compañeros, compañeras, camaradas, desde aquí un afectuoso abrazo. Hasta la victoria siempre, venceremos. Pues muchísimas gracias a estos amigos de España por su solidaridad. Y a usted lo invito a que mantenga la sintonía para que conozca mensajes como estos de tantos y tantos amigos del mundo entero. Ha sido un reporte especial de Dianic Flores desde casa. Y nosotros continuamos hablando de ciencia, justamente de Infomed, esa plataforma maravillosa por las cuales hemos conocido investigaciones, artículos, diferentes publicaciones relacionadas con el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hablo con la doctora Iliana Alfonso, quien es su directora. Pero doctora, el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Infomed, para todos nosotros, ¿de qué se ocupa? ¿Cuál es su encargo, pudiéramos decirle, ¿no? Porque sabemos que tiene una larga tradición. Muchos pensamos que solo se dedica a la plataforma cubana Infomed, pero no es así. Exactamente. A ver, tú bien decías, este año estamos de cumpleaños, lo cumplimos en abril, en medio de esta epidemia. Yo creo que ha sido, quedará para la historia, ¿no? Este aniversario. Pero Infomed surge en el año 65. Me recuerdo, bueno, por su resolución, estaba en aquel momento el comandante Machado, y tiene una trayectoria larga en el manejo y en el acompañamiento y en liderar, por así decirle, la información científica en ciencias de la salud. Infomed no es un lugar, yo diría, aunque tiene su sede, tiene varias sedes, ¿no? Pero no es un solo lugar. Infomed se ha convertido, y por así decirlo, pero es nuestro Centro Nacional de Información, como bien tú decías, por sus siglas, pero todo el mundo lo conoce como Infomed. ¿Y por qué? Porque Infomed traspasó fronteras, en el sentido de que no es una sola persona, no son los 200 y pico trabajadores que tiene, tenemos alrededor de 235 trabajadores, no son esos trabajadores, sino va más allá. Infomed somos todos. Y eso es lo que la ha hecho fuerte a través del tiempo. ¿Por qué? Porque ahí está el aporte, lo mismo de un centro provincial, que tenemos 16 centros provinciales a nivel del país. Puede ser un aporte de Guantánamo, del centro provincial, puede ser un aporte de Pinal del Río. Pero justamente a eso nos referimos, doctora. ¿Cuántos centros agrupa? Solo se queda en la plataforma digital que conocen todos los cubanos. Sabemos que están las bibliotecas también especializadas. Exactamente, exactamente. El portal es la puerta virtual, donde todo el mundo la ve, todo el mundo. Están el resto de las sedes. Yo creo que si hablamos de la sede, hay 3 indicadores fundamentales a los que se dedica el centro. Primero, el desarrollo de la información con su biblioteca de 23, que aquí está cerquita de acá. Muy cerca. Muy cerquita, que es presencial, es una biblioteca híbrida, pero está también la parte de la biblioteca virtual de salud, que es la parte de manera electrónica. Eso es el desarrollo completo de los servicios de información, por así decirlo. Es un indicador muy fuerte que trabajamos en diferentes aristas y con diferentes productos y servicios. Para los profesionales de la salud, doctora, ¿solo estas bibliotecas? En este sentido es para el Sistema Nacional de Salud, claro, pero también puede llegar a estudiantes universitarios. No, por supuesto, nuestros estudiantes son realmente, es un gremio muy importante para nosotros. Nuestros residentes, los estudiantes, no solamente para los especialistas, todo el personal de salud. Y también tenemos un centro editorial, ¿okay?, del cual hablamos hace unos momentos, con el acompañamiento de la publicación impresa, tanto en libros de pregrado y posgrado para nuestros estudiantes y nuestros profesionales, y el caso de la revista. Y por último, no menos importante, es la infraestructura tecnológica, que no me perdonaría no hablar de ella.
es un gran, es un sistema que da soporte a todas nuestras instituciones desde el punto de vista tecnológico, que tenemos en estos momentos más de 70.000 usuarios. Por lo tanto, Infomed es grande. Claro, este es quizás lo más conocido, el correo de Infomed, de nuestro personal de la salud que tan abnegadamente también participa, es decisivo en el control, en el enfrentamiento a esta pandemia. Nosotros estamos en esta transmisión especial justamente porque de alguna manera también estamos casi esperando la presencia del ministro de Salud, doctor José Ángel Portal Miranda, durante la cumbre virtual que se desarrolla, lo tenemos en pantalla, la 73 Asamblea Mundial de la Salud, convocada para hablar sobre concertar acciones, lo decíamos, sobre la COVID-19. Aquí, bueno, tendrá nuestro país una presencia activa. Hará uso de la palabra nuestro ministro de Salud, lo decíamos, y será solo en unos minutos, por eso vamos a encadenar esta señal de la conferencia de prensa con esta transmisión especial que se espera. Yo le propongo, doctor, hacer una pausa en este momento porque tenemos también otros reportes que nos llegan sobre la ciencia cubana y sobre el desarrollo de la biotecnología. Cuba muestra un alto desarrollo en la biotecnología. Una amplia red de centros científicos y especialistas llevan adelante importantes proyectos en esta rama al nivel del primer mundo. Esta realidad tuvo su génesis en la genialidad del pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro. Fidel y su genial pensamiento anticipado para el desarrollo de las ciencias en Cuba están muy presentes en estos tiempos de enfrentamiento a la COVID en la isla. Los logros que exhibe hoy la biotecnología cubana y que dan sus frutos también en la batalla contra la pandemia tienen su génesis en la voluntad del líder histórico de la Revolución Cubana. A principios de los años 90, aún en difíciles condiciones económicas, Cuba apostó por la creación de instituciones del primer mundo. La decisión de Fidel de invertir en el polo científico millones de dólares en los años 80, cuando todavía la biotecnología no era una cosa que en el mundo estuviera, era una gran promesa, pero no era todavía una realidad, es una decisión tremendamente valiente y audaz, en el momento que el país entraba en periodo especial. Por supuesto, ahora sabemos que la biotecnología ha dado resultados económicos mucho más que lo que se invirtió. Pero bueno, eso lo sabemos ahora. Es decir, para tomar la decisión en los años 90, ¿no?, había que tener una gran visión de futuro y una gran confianza en la capacidad del pueblo cubano, la que tenía Fidel. Fidel viene en su discurso, él dice, es un orgullo en pleno periodo especial inaugurar este centro que no es un lujo, ¿no? Es una promesa de salud para el pueblo, es una promesa de recursos para la economía. Pero ese concepto después lo hemos utilizado en muchos espacios, de la ciencia no es un lujo. La vinculación de la generación mía con el esfuerzo científico es del inicio mismo de la revolución. Nosotros no podemos olvidarnos de marcar la fecha de que cuando el comandante en jefe dijo que el futuro de Cuba tiene que ser un futuro de hombre de ciencia. Ese es un discurso de Fidel de 1960, de enero de 1960. Quiere decir, ese es un discurso anterior a la campaña de alfabetización. Fidel está hablando de un futuro hombre de ciencia en el momento que el país tiene casi un 30% de analfabetos. Es decir, ahí estamos viendo la visión de Fidel del papel de la ciencia en el proceso revolucionario. Con productos ya consolidados y muchos otros excelentes proyectos, la biotecnología cubana sienta cátedra en el mundo. Desafiando obstáculos a veces casi insalvables, se hizo realidad su objetivo, el desarrollo científico en función de la vida. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y en breve hará uso de la palabra el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud de Cuba en la 73 Asamblea Mundial de la Salud. En breve, decíamos, participará exponiendo la experiencia de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia COVID-19. Por eso esta transmisión especial continúa. Y conversamos acá, llevamos muchísimo rato ya conversando con la doctora Iliana Alfonso, directora de Infomed. Infomed quedó como un cuño para el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. ¿Por qué, doctora? A ver, Infomed, si pudiéramos hablar, es un proyecto. Cuando se habla de Infomed es cuando surge la red telemática de salud. Lo que pasa es que eso al tiempo, en los diferentes contextos en que se ha ido desarrollando ese proyecto, pues llegó un momento, como decía su director en su momento, esa etapa que estuvo nuestro querido Pedro Urra, que decía, Infomed traspasó la frontera, ya Infomed es más allá. Por eso todo el mundo quedó la sigla del centro un poquito y no hay nadie todo el mundo lo conoce por Infomed en vez de por el centro. ¿En qué año se fundó Infomed? Infomed surge desde los años 90, se empieza a gestar, ¿ok? Que es el proyecto. Ustedes ven en la pantalla ese portal, que es un portal que a través del tiempo no fue el primer portal. Ya esos son varios portales que hemos tenido y esta es la última versión y no va a ser la última. Claro. Podríamos decirlo que siempre está renovándose y es una característica que tenemos. El centro tiene por lo general esa característica que el mismo contexto histórico en que se vive, pues es quien hace aumentar los servicios y es precisamente de lo que te quería decir. Infomed en estos momentos está prestando más de 44 servicios. Ustedes ven esa página que están clasificados en información, en internet. Es una gran plataforma también de participación social, de capacitación. Y ahí también me gustaría decir que uno de nuestros servicios fundamentales es el proyecto de la Biblioteca Virtual de Salud de Cuba, que une, es un proyecto descentralizado donde participan. Nosotros tenemos a razón de más de 600 y pico de bibliotecas a nivel nacional, bibliotecas que son de ciencias médicas. Y todas confluyen y participan en ese proyecto descentralizado que es el denominado Biblioteca Virtual de Salud. Pero también hay otro proyecto que queremos muchísimo y es el proyecto de la Universidad Virtual de Salud de Cuba, que podemos decir que en este tiempo de epidemia ha jugado un papel fundamental acompañando las universidades médicas, que es el desarrollo científico, el desarrollo de la preparación de nuestro personal en esa plataforma virtual. O sea, las carreras montadas en la Universidad Virtual de Salud, acompañando a esa formación posgraduada, de pregrado, y por eso es uno de los proyectos que participa de manera descentralizada también el resto de nuestras instituciones y universidades del país. Hablábamos de la fecha de fundación de Infomed. Sí, el año 1992. Pero nosotros celebramos siempre el 18 de diciembre para ese proyecto como tal. ¿Por qué? A ver, porque fue escogido, porque primero fue en ese año y no había una fecha y Pedro, después ese equipo que estábamos trabajando en ese momento, decidimos escoger el 18 de diciembre, está en ese transcurso de ese año y se escoge porque precisamente es cuando ya se lanza el otro portal y entonces se escoge precisamente esa fecha, pero sí fue en el año 1992. El centro, recuerdas que fue en abril de 1965. ¿Ok? Y en otro de los proyectos que queremos muchísimo y el cual me gustaría hablarlo porque forma parte de los profesionales de la salud, es el portal de especialidades. Nosotros tenemos más de 90 portales. Más de 90 portales que se puede ver en los sitios de especialidades, no sé si habrá algún chance de poderlo visualizar, pero que cubren las diferentes temáticas. ¿Y por qué quiero referirme a ello? Porque esos portales, los webmasters y quienes los gestionan son especialistas de las ciencias de la salud. Claro, tienen mucha utilidad para el personal. Sí, cómo no. Por ejemplo, ahí hay portales de cardiología, hay portales de psicología,
hay portales de higiene y epidemiología, está el sitio de higiene y epidemiología, que en estos momentos está jugando también su papel. En fin, tratamos de peinar y ojalá pudiéramos tener bastantes portales para llegar, mírenlo ahí en pantalla, a bastantes especialidades que cubren todo nuestro sistema. De alguna manera los especialistas pueden encontrar en ese sitio que le entregan mucho amor. Sobre determinada temática. Exactamente. La cardiología, sí, la cardiología, la cirugía estética. ¿Y por qué yo me refería a este proyecto que queremos muchísimo y nuestra especialista que lo lleva, que es una gente muy entregada a eso, a estas páginas y a la preparación? Son editores que son médicos. Son editores que entregan con amor un tiempo al desarrollo de la información científica en su especialidad. Nosotros decíamos que conversamos con usted gustosamente en espera de la intervención del ministro de Salud de Cuba, doctor José Ángel Portal Miranda, en la 73 Asamblea Mundial de Salud. Y una de las curiosidades que hoy destaca la prensa cubana es que Cuba es Estado miembro de la Organización Mundial de la Salud desde el 9 de mayo de 1950, fecha en que firmó la Constitución de la OMS. Además, integra la lista de países que se han adherido a la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados y su anexo 7. Estamos en espera de esta intervención. Ya sabemos que la cumbre se efectúa de manera virtual, pero nosotros seguimos hablando de ciencia porque el estudio DIAR entregó 300 máscaras faciales a los hospitales León Cuervo Rubio y Abel Santamaría en Pinar del Río. Con estas suman 500 las donadas por el colectivo artístico perteneciente a la filial Vuelta Bajera del Fondo de Bienes Culturales a las instituciones de salud para contribuir con la protección de los profesionales en la batalla contra la COVID-19. Porque el combate es de todos, muchos se sumaron a la iniciativa del estudio DIAR de construir máscaras faciales para preservar la salud de los médicos pinareños. Así comenzó hace más de un mes la producción de estos medios de protección, imprescindibles para quienes se enfrentan cara a cara al flagelo de la COVID-19. Por la necesidad de algunos compañeros que son médicos o compañeros de la universidad, o sea, de la vocacional, que bueno, seguimos una relación a través de toda la universidad y ellos, o sea, sale la idea de hacer estas máscaras. Nos venimos al taller, nos sentamos, hacemos un prototipo y revisamos la materia prima y nos damos cuenta que tenemos la capacidad para producir 200 máscaras. Tras el primer lote donado por el estudio DIAR a los hospitales provinciales, la empresa de Proyecto Génesis facilitó materiales para que en tiempo récord otras 300 pantallas faciales llegaran a los profesionales de la salud. Lo más importante de todo esto ha sido, de cierta forma, cómo personas, amigos se han acercado, nos han mostrado la intención de ayudar, de colaborar. Y estamos en la disposición de seguir haciéndolo. Necesitamos ayuda en cuanto a materiales. La disposición de fuerza de trabajo y humana la tenemos. Solamente pedir, si fuera posible, que nos hicieran llegar de donde haya, donde se pueda, materiales de este tipo para seguir produciendo máscaras y que llegue hasta el último médico y el último enfermera del hospital. En nombre de los galenos, directivos de las instituciones de salud beneficiadas agradecieron el donativo que les permitirá realizar su labor con más seguridad y confianza. Las donaciones que nos han hecho estos muchachos han sido muy importantes, sobre todo para la confianza que tiene que tener el trabajador a la hora del enfrentamiento con estos pacientes. Y así apoyan además al propio sistema de salud, porque ya estas máscaras es dinero menos que se tiene que gastar el Estado cubano en comprar un medio en el extranjero. Y con la creatividad, con el aporte, con el desinterés del cubano como nos caracteriza, se han ido haciendo estos elementos. En tiempos de solidaridad, muchos son los artesanos y artistas vueltabajeros que con gesto altruista suman talento y recursos al combate contra el nuevo coronavirus. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sin duda alguna, el ingenio cubano contra la enfermedad, la COVID-19 en nuestro país, puesto a prueba en todo momento. Doctora, y para concluir ya, ¿qué grandes retos tiene hoy el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Infomed, frente a la COVID-19, pero también más allá, después que pase en tiempos de post-COVID? Mira,
Yo estaba esperando ya al final para decir algo que decía nuestro director, que Infomed siempre fue, es y será siempre una forma de vivir la revolución. Yo creo que eso es un compromiso que tiene nuestro centro, sus trabajadores, con nuestro Ministerio de Salud Pública, con nuestro Sistema Nacional de Salud, con nuestro país, con nuestro presidente. En fin, yo creo que el reto mayor es seguir brindando esa información veraz, oportuna. Con rigor. Con rigor. Y hablo por todo el resto de mis trabajadores. Pero yo creo que la entrega de cada uno de ellos ha sido especial durante este tiempo. A veces los que no se ven, pero que están ahí. A veces los que están en la casa trabajando ahora, llevando ese portal, llevando ese sitio. Yo creo que para ellos es mi abrazo, para mi equipo y también para el equipo de la ciencia, de los cuales hemos estado trabajando, intercambiando por ellos. Los que están diariamente entregando en este tiempo y que después quedarán esos nexos, esa solidaridad, que es lo que caracteriza a este pueblo tan grande que es Cuba. Bueno, el agradecimiento a usted por su presencia muchas hoy gracias, aquí. Muchas gracias. No vemos a ese personal, pero sabemos que es un colectivo de webmasters, de editores, que no duermen, de estadísticos también, que tributan información constante, diariamente, a los partes habituales y a la información en sentido general sobre el comportamiento de la COVID-19 en nuestro país. Y a esta hora nos acaban de informar que en la cumbre, en la Asamblea Mundial de Salud, todavía hay cierto retraso. Han tenido la palabra algunos oradores, no han cumplido con su tiempo de exposición y por tanto en próximas emisiones usted tendrá la intervención íntegra del doctor José Ángel Portal Miranda durante esta cumbre, la 73 Asamblea Mundial de la Salud. En este espacio, ya decíamos, el titular de salud expondrá la experiencia de Cuba en el combate a la pandemia. Usted tiene en pantalla la sede virtual, se está transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube del Ministerio de Salud Pública. Hay una transmisión en directo, usted la tiene aquí en pantalla, pero si usted tiene internet se puede conectar. Repetimos, vamos a transmitir en vivo íntegramente la intervención del Ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, por su importancia en esta cita mundial. De esta forma, estamos poniendo punto final a esta transmisión especial que lleva a usted cada día la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país. La noticia del día: 9 nuevos casos confirmados con la enfermedad hasta el día de ayer, para un acumulado total de 1.881 pacientes diagnosticados con la enfermedad, razón por la que hay que seguir en el autocuidado y con autorresponsabilidad, cumpliendo con todas las medidas sanitarias indicadas. La cita es mañana a las 9 de la mañana y aquí estaremos brindando información, nuevos elementos sobre la estadística y el comportamiento de esta enfermedad en nuestro país. Muy buenos días.